Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos a este seminario web, que es un evento más de nuestro ciclo Tendencias para la Transformación Digital de la Educación, en el marco de eventos realizados por el Laboratorio de Creatividad Educativa de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. En esta ocasión vamos a abordar un tema relacionado con galerías virtuales. Este tema va a ser impartido por el doctor Óscar Ulises Verde Tapia, del cual me voy a permitir leer su semblanza curricular. Óscar Ulises Verde Tapia es doctor en Artes y Diseño y también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 29 años. Artista visual, investigador, conferencista y escritor de temas tales como posmodernidad, políticas culturales, investigación, producción en artes, diseño y fotografía en México, Ecuador, Italia y Estados Unidos de América. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas en diferentes disciplinas de las artes visuales, como pintura, grabado, dibujo, escultura e instalación. También ha presentado 2 exposiciones individuales, destacándose las realizadas a nivel internacional en Ecuador y diferentes ciudades de Italia, tales como Florencia, Pisa, Roma, Padua y Macerata. Desde el año 2017 a la fecha es miembro de la Sociedad de Bellas Artes, Círculo de Artistas Casa de Dante, de la Comunidad de Florencia, Italia, Società delle Belle Arti, Círculo degli Artisti Casa di Dante, perdón por mi italiano, de la Comune di Forense, Italia. Y en el año 2020 recibió el reconocimiento como gestor y curador artístico de México en Florencia. Parte de la obra artística de Ulises Verde se encuentra en los acervos y colecciones del Museo Puerta de la Ciudad de Loja, Ecuador, Museo Amantes de Zumpa, en Santa Elena, Ecuador, y en la Pinacoteca Cívica Monsignori a Ricci e Monte San Martino en Macerata, Italia. El doctor Verde es autor de los libros Muros y Ruinas de la Memoria, Espíritu, Arte y Pensamiento, La ausencia de la presencia, y actualmente prepara el libro Estética y Naturaleza Sublime, Reflexiones de lo poético y artístico en la imagen fotográfica. Bueno, son algunos de los elementos de nuestra curriculares, de nuestro expositor en esta ocasión, de nuestro ponente. Cabe recordar, bienvenido maestro Ulises Verde, recordar que en estas sesiones de seminarios web, los participantes puedan hacer algunos cuestionamientos a lo largo de su plática y bueno, daremos pie en algún momento para darles la palabra o a través del chat en las que podrán ahí integrar sus cuestionamientos, sus participaciones. Sin más por el momento, bueno, pues le dejamos la palabra a maestro Ulises, perdón, doctor Ulises, y, y adelante. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Horacio, gracias a la Cuayet por la invitación, por poderles compartir parte del proyecto que se está generando en la Facultad de Artes y Diseño. Es un proyecto que surgió en el año 2019 como algo no tan necesario en ese momento. Y cuando se vino la pandemia, pues nos dimos cuenta que sí fue bastante necesario, ¿no? Y premonitorio el hecho de encontrar una solución a lo que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, yo actualmente soy docente en la Facultad de Artes y Diseño, eh, y este es mi tercer proyecto PAPIT que registro y que me es aceptado por parte de la DEGAPA. En este caso es un proyecto que se llama Galerías Virtuales, en la Facultad de Artes y Diseño. Voy a compartir eh, pantalla. Y este es un proyecto PAPIT que se registró en el año 2019. Este proyecto estuvo coordinado por un servidor y por el maestro Juan Calderón Salazar. Y aquí hago referencia principalmente. Este proyecto PAPIT como antecedentes es la manera en cómo
encontramos una posibilidad o una área de oportunidad que en su momento no se había considerado por lo siguiente. Yo tuve en el 2018 el disfrute de un año sabático y cuando me presento en el 2017 a una exposición en Florencia, el trámite para llevar a cabo toda la certificación, toda la aprobación para integrarme como miembro de la Sociedad de Artistas de Florencia, implicaba una carpeta de trabajo, implicaba publicaciones, implicaba tener antecedentes de exposiciones y que hubiera un aval de carácter artístico y académico por el cual se hiciera una representación o una presentación y si fuera un soporte. Entonces, a mi regreso de este año sabático, me di a la tarea de convocar a un grupo de académicos, colegas, en sesiones de trabajo colegiado, en donde les expuse la necesidad de llevar a cabo este proyecto. Y afortunadamente este proyecto tuvo una buena aceptación, un buen recibimiento por parte de las autoridades en ese momento de la Facultad de Artes y Diseño y convocamos en el año 2019 a un primer simposio. Este primer simposio fue sobre cultura visual y gestión cultural, se dio en el mes de noviembre del 2019. Entonces estábamos hablando nosotros de unos meses antes de que iniciara la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, en este año en particular, estaba en desarrollo ya la plataforma digital. Inicialmente lo habíamos considerado nosotros como una plataforma digital y no tanto como galerías virtuales, porque nosotros no estábamos buscando en ese momento el surgimiento de estas galerías en donde hubiera un tránsito, en donde hubiera una forma de poder interactuar con la obra de manera concreta. En este caso, lo que nosotros empezamos a identificar fue considerar algunas posibilidades con nuestros compañeros colegas, quienes estuvieron invitados a este simposio. En este simposio se habló, por ejemplo, en una de las primeras ponencias sobre la necesidad real de los esquemas académicos en la Facultad de Artes y Diseño, principalmente las galerías virtuales. ¿Sí? Entonces, en ese momento fue el primer punto, fue el primer instante en el que nosotros consideramos esta necesidad, ya como una necesidad, ya no tanto como una propuesta académica. Y en este sentido, invitamos a profesores que venían de otras universidades y que venían de otras disciplinas del conocimiento, ¿no? Integramos a la maestra Luna Tamayo de la Universidad de la Comunicación, integramos a la experiencia de los alumnos, en donde ellos estaban planteando diferentes puntos de vista desde las innovaciones reales a lo que vendrían siendo las galerías. Invitamos también a los alumnos que estaban haciendo los diseños y empezamos a involucrar a colegas que se dedicaban a la construcción, al diseño de museos y expertos en museografía. Entonces tuvimos la oportunidad de este, invitar a académicos, alumnos, curadores, por ejemplo, estuvo el maestro Abraham Villavicencio, estuvo también un becario del doctorado, involucramos alumnos tanto de licenciatura como de maestría y doctorado. Invitamos a Enrique Portillo, él hablando sobre museos, sobre galerías y que tienen una amplia trayectoria. Integramos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, integramos también profesores de aquí de la facultad y también artistas que estaban dedicados a compartiendo su experiencia, ¿no? Y en este caso, nuestros exponentes tenían esa misión de hablar desde su experiencia y cómo la estaban viviendo en ese momento. Este primer simposio trajo como resultados una primera publicación de manera digital, en donde nosotros estábamos ya haciendo un análisis de la necesidad, ¿sí? En este caso, nosotros llevamos a cabo 3 simposios, ¿sí? Inicialmente, la galería tenía un diseño de identidad, se llamaba Punto de Fuga, o se llama actualmente Punto de Fuga, y tenía una identidad, este,
aquí, el diseño que se hizo por parte de nuestros alumnos fue fue este logo que tienen aquí del lado derecho. Y hablaba de la aplicación de los colores primarios, hablaba también de la integración de colores que en ese momento estaban el color del Pantone del año 2019, entonces se hizo un planteamiento diseñístico. Entonces, esta forma de ver nosotros las diferentes posibilidades de entender el diseño, de entender las artes, de entender la difusión y extensión de la cultura, ya correspondía a un primer modelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando los alumnos egresan, los alumnos de la Facultad de Artes y Diseño egresan, se presentan a uno de los grandes inconvenientes como artistas, como diseñadores, y es dónde está tu carpeta de trabajo, de qué manera puedo yo conocer quién está avalando tu obra. Entonces, esta primera propuesta que se empezó a generar iba acompañada de que la Facultad de Artes y Diseño diera el soporte a estos alumnos. En este sentido, estas galerías virtuales nacen y se quedan estancadas durante 2 años por la pandemia. ¿Sí? Durante el año 2020 y 2021 no se pudo hacer el registro fotográfico del trabajo que estaba o que implicaba la propuesta de cada uno de los alumnos. Se dio una charla informativa, se generó ciertas propuestas para que los alumnos se integraran, se había hablado con los profesores para que los profesores fueran los que nos dieran el aval académico del desarrollo de la obra. Y bueno, estos 2 años de pandemia no permitieron llevar a cabo ese ejercicio. Y se generó un replanteamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, este proyecto, el principal objetivo que presenta es la difusión de la obra artística y de diseño, producida por alumnos de la facultad, en particular para el proyecto PAPIT del año 2019, 2020, 2021, y se pidió una extensión de un año, se pidió una prórroga sin presupuesto para el año 2022. Entonces, este proyecto se concluyó en el año 2022, el año pasado. Afortunadamente tuvo una evaluación de de muy bueno, y bueno, de eso nos da mucho gusto porque tuvimos la oportunidad de recibir una buena eh, evaluación. Y en este caso se hizo la propuesta de un diseño diferente. ¿Sí? Los alumnos que iniciaron con el proyecto desafortunadamente ya no pudieron continuar y se tuvo que modificar el logotipo. Y el logotipo trae un replanteamiento y es se llama, sigue llamando la Galería Punto de Fuga, tiene registro en derechos de autor, ¿sí? Cedidos a la universidad, por supuesto, y las galerías virtuales. Ahora, se hace ya un planteamiento de manera muy particular por generación, que es desde el año 2019, 2020, 2021 y 2022, en donde los alumnos ya se maneja de una manera interactiva, ¿sí? De qué forma se pueden ir integrando cada uno de estos alumnos. ¿Sí? Ahora, hay ciertas características que permiten que los alumnos generen una interacción con nosotros directamente. La difusión que se hizo fue a través de correo electrónico, con la finalidad de que los alumnos dieran oportunidad de poder mandar el trabajo que ellos consideraran con el aval del académico, y de esta manera nosotros fuimos recuperando las imágenes, ¿sí? Entonces, aquí ciertas características para el diseño, para el diseño web, y que esta aplicación también fuera vista en diferentes dispositivos, es que el tamaño de la imagen de la obra tendría que ser a 1200 píxeles de ancho o alto según 72 dpi, y la entrega tenía que ser forzosamente en formato JPG, ¿sí? Y tenían que entregarnos la información con las cartas cediendo los derechos de publicación para evitar cualquier conflicto legal, y acompañada con los respectivos datos de la ficha técnica, ¿no? Título de la obra, año técnica, y de esto a nosotros nos iba a generar una base de datos, porque recordemos que la Academia San Carlos es el antecedente de la Facultad de Artes y Diseño, es lo que nos da el soporte y el valor como escuela de artes, o la escuela de artes más importante de América Latina.
Entonces, considerando que en la Academia de San Carlos tenemos más de 80,000 bienes artísticos, muchos de ellos están clasificados, catalogados y se cuentan con base de datos. En las últimas décadas no hemos tenido un registro de esta obra, no hemos sabido quiénes han pasado por las aulas, ha habido artistas ya de reconocido prestigio que tienen ya un reconocimiento muy importante a nivel internacional y que no teníamos nosotros registro ni de la obra ni que habían pasado este, por la facultad, ¿no? Nos enteramos posteriormente de algunos casos en particular, ¿no? Que ya están trabajando en Alemania, en Italia, ¿no? Es ahí Dawkins, por ejemplo, que está trabajando proyectos de intervención urbana a gran escala en diferentes partes del mundo, principalmente él trabaja en Italia, en Inglaterra, tenemos a Seher Wan también, es un diseñador, es un artista que trabaja proyectos urbanos también, ha tenido varios murales aquí en la Ciudad de México, uno de ellos está en el paso desnivel que da hacia la calle Avenida 20 de Noviembre, ¿sí? Entonces han pasado por las aulas y sabemos que son nuestros alumnos, pero no tenemos un registro de lo que ha sido su trabajo. Incluso eh, esto nos ha permitido catalogar la obra, hacer bases de datos y, bueno, aquí lo importante es que los alumnos sientan el apoyo y perciban el apoyo con el cual cuentan por parte de la facultad y por parte de la universidad. Entonces, para que los alumnos puedan publicar su obra, sí hay ciertos requisitos. Tienen que mandar su archivo en formato web, Word, perdón, en una pequeña semblanza, porque también es importante que se conozca el currículum, la descripción de la obra que presenta, la ficha técnica, ¿sí? Y en este caso se les ofrece la posibilidad de que tengan en exposición máximo 3 obras. Para este proyecto en particular se solicitaron equipo de cómputo, se solicitó un servidor, se compró con recursos del PAPIT y actualmente está hospedando esta base de datos y, bueno, alguna otra información. En este caso, pedimos también una obra, una fotografía del artista para que se dé a conocer. Igual es una fotografía de retrato, escala de grises, con un fondo liso y la fotografía deberá ser tomada en 3/4 y les damos el ejemplo a los alumnos con la finalidad de que tengan una idea más cercana a lo que estamos proponiendo, ¿sí? Se hace una convocatoria, se hizo una convocatoria para que los alumnos, principalmente también egresados, ¿sí? Esto nos dio pauta a presentar lo siguiente, ¿no? Es haciendo la presentación, se les dirige a los egresados. Aquí se pensó que fueran alumnos de del último semestre, de octavo semestre, y alumnos egresados de las últimas convocatorias, que era lo que implicaba para nosotros el desarrollo del proyecto PAPIT, que eran generaciones 2019, 2020, 2021 y 2022 de las licenciaturas en artes visuales y diseño y comunicación visual. En este caso, se tuvo que abrir una cuenta del proyecto PAPIT con esta clave, la 404219, y el formulario que tenían que llenar los alumnos. Esta carta o este documento tenían que acompañarlo para que pudieran participar bajo protesta de decir verdad, manifestaban que esas obras eran de su autoría y que liberaban a a la UNAM de cualquier reclamo que pudiera surgir en torno a la exhibición de las mismas, ¿sí? ¿Qué impacto y repercusiones ha tenido este proyecto? Pues han sido muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Melissa Juárez. Ella es alumna de la licenciatura en artes visuales, es artista visual, y lo que ella nos presenta es el perfil de 3/4 de su obra, ¿sí? Tiene el aval y tiene una representación de lo que, o más bien una presentación de lo que es su trabajo, ¿no? Es un artista visual, ¿sí? En las principales técnicas son de pintura, así como diversas técnicas de grabado como gilografía o grabado en madera, grabado en linóleo, etcétera, ¿no? Entonces hace una pequeña descripción de lo que es parte de su trabajo y vienen otros de sus compañeros, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras propuestas que se generan, ¿sí? En donde los alumnos participan con ¿sí? Y esta es la base de datos que nos genera.
¿sí? Esta es la forma en cómo nosotros vamos alimentando de una manera muy concreta la base de datos y la plataforma digital. Que finalmente este proyecto en particular dio pauta para que se hiciera nuevamente un proyecto y se propusiera un proyecto ADEGAPA, pero ahora sobre realidad virtual y realidad aumentada en espacios tridimensionales y serían recorridos este, con dispositivos tanto móviles como lentes con la finalidad de ver otro tipo de espacio, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Habría alguna pregunta para que podamos entrar a visitar la galería? Bueno, aquí abrimos un espacio para que los participantes de esta sala del seminario web puedan hacer preguntas, comentarios, observaciones al respecto de esta presentación de galerías virtuales. Cabe mencionar que en el chat dejamos una liga, que también, por cierto, viene en la presentación, donde podrán revisar precisamente lo que nos acaba de mostrar el doctor Verde, todos los trabajos de los estudiantes, totalmente jerarquizados, distribuidos en estos años que estuvo abierto o vigente el programa. Y entonces, bueno, para mayor referencia, pues se puede visitar esta liga. Ahora bien, doctor, nos hablaba de que una de las necesidades para implementar un proyecto como este era que la necesidad de espacios viables, asequibles, en donde los estudiantes pudieran presentar sus trabajos, promocionarlos, que puedan ser visitados o conocidos por la población o por una comunidad no interesada en el arte. Sin embargo, me gustaría hacer la pregunta de si no existe, desde el punto de vista de la presentación de trabajo artístico en digamos que en estos ámbitos digitales, si hubo algún tipo de discusión, tanto, creo yo, puede tener muchas dimensiones, tanto desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista legal, que ya nos compartió yo un poquito de cuáles fueron esos instrumentos como para poder salvar la parte legal. Sin embargo, queda todavía abierto esa discusión, pensando que este trabajo que hay estudiantes y que están presentando en un ambiente que es totalmente abierto, diverso y reproductible, quiero decir que mucha gente puede tomar estas imágenes y reproducirlas en cualquier parte. Y cómo solucionaron estas complejidades de presentar algo, estos elementos de arte, estas obras de arte en un espacio totalmente digital, para a nivel, digamos que a nivel casi que museístico, pero en este espacio. Bueno, aquí buscamos que las propuestas artísticas por parte de los alumnos tuvieran dos avales. El primer aval era de un académico, ¿sí? En donde el académico con el cual hicieron estos trabajos artísticos o de diseño vieran la posibilidad de que o más bien nos dieran el aval de que estos ejercicios, estos trabajos, cumplían con los requisitos mínimos para ser considerados como una obra de arte. Y siempre cuidamos la parte legal, ¿sí? Principalmente en dos aspectos. Uno, para proteger derechos de autor de los alumnos y por otro lado, para proteger derechos de reproducción y de exhibición por parte de la UNAM. Esto con la finalidad de evitar cualquier inconveniente, ¿no? Porque sí, en la actualidad todo lo que se sube a red es tiene muchas posibilidades, ¿no? De ser plagiado, etcétera, ¿no? Entonces, incluso la inteligencia artificial actualmente nos está ganando mucho terreno al respecto, ¿no? Entonces, eso sí fue importante porque llevó dos filtros, pero un tercer filtro fue que nosotros revisamos la calidad en cuanto a la toma fotográfica. Entonces, trabajamos de la mano con los alumnos con la finalidad de que ellos generaran la toma fotográfica. También eso es parte del ejercicio de la carpeta profesional, que ellos en el momento que integran una carpeta profesional tienen una asignatura al final del semestre que se llama integración de carpetas digitales, de portafolios profesionales y de gestión de proyectos, ¿sí? Que es en donde nosotros nos apoyamos con estos académicos, con la finalidad de que nos dieran el aval. Entonces, hay una repercusión muy, muy, muy importante respecto a la manera en cómo los alumnos en este momento están generando diferentes posibilidades. Y si me permiten, voy a compartirles pantalla respecto a lo siguiente. Para dar un ejemplo, tenemos un alumno de artes visuales, ¿sí? De apellido Capistrán.
él, en este caso, lo que nos presentó fue, a ver, no está en otra generación. En artes visuales. Déjenme ver si encuentro. Por ejemplo, esta María Fernanda tiene estas obras en pintura en escultura. ¿Sí? Y actualmente ya se integró a la planta académica de la facultad. ¿Sí? Es una excelente escultora y un excelente dibujante. ¿Sí? Entonces, ella estuvo en una estancia de investigación en Francia, en París. ¿Mm? Y esto da pauta, ¿sí? Para que nuestros alumnos también sean vistos en otros espacios. Déjenme revisar de las otras generaciones. A 2019. Sí, arte y diseño. Integramos también arte y diseño, ¿sí? Que es una carrera de reciente creación o relativamente de reciente creación. Y por ejemplo, ellos son alumnos de Tasco, del plantel Tasco. Entonces, el trabajo que realizan ellos corresponde más a la naturaleza del espacio geográfico que tienen. Entonces, está semblante. Aquí está Jesús. ¿Sí? Y este joven ganó un concurso con esta fotografía en Japón. ¿Sí? Entonces, y son de las aportaciones que consideramos o del impacto que tiene realmente el trabajo que estamos generando en Muy, la, muy bien, si en lo la permite, galería. doctor, podemos Sí, por ahí unas preguntas, hay ¿verdad? participaciones que ha quedado muchas Sí, con todo gusto. esta presentación. La doctora Sí, Hernández tiene una pregunta, sí, por favor. Sí, tengo dos. Yo sí. las hago y el doctor Ulises ve en qué momento es mejor contestarlas, porque me surgieron a partir de lo que ha platicado. Y una es si esto es parte de la formación de los alumnos, ¿en qué sentido? Tal vez los que no estamos dentro de este proceso creativo, artístico, pensamos ya en productos al final, ¿no? Y a veces lo consideramos como de este tipo. Entonces entiendo que ellos van presentando su obra en este espacio, pero no sé si es parte de su proceso de formación en el sentido en que a lo mejor sí los asesora un académico, reciben retroalimentación, exponen, por decirlo así, en estos espacios exponen su obra y se les enseña incluso cómo aceptar la crítica que puedan recibir tanto de su propia comunidad artística, digamos, como de comunidad general, como en esta formación como artistas. Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver también con lo que mencionaba de la asignatura donde ellos ya trabajan en su portafolio. Sí se ha pensado en integrarlo todavía más en el currículum, es decir, ir identificando asignaturas donde tal vez ellos puedan ir avanzando en producción de su obra y al final como integrarla en estos espacios digitales para poder presentarla a diferentes comunidades. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Hernández. Sí, en efecto, aquí lo que nosotros identificamos en un primer punto, en un primer análisis, es que los alumnos no tenían forma de cómo publicar. ¿Sí? Cuando uno va al extranjero, cuando uno va a solicitar una exposición, por lo regular piden evidencias de publicaciones. En el caso de las artes visuales es más complicado y del diseño. ¿Por qué? Porque en otras disciplinas, por ejemplo, que ese es uno de los inconvenientes que nosotros vemos dentro de los procesos de evaluación en la universidad, es que hay parámetros de valoración generales,
pero de manera particular para las artes y el diseño no. O sea, perfectamente podemos publicar, saber que un investigador, un científico, reduce una fórmula a una investigación de muchos años. ¿Sí? Y la conclusión de una fórmula, ¿sí? Es todo un antecedente de muchos años, ¿no? Quien publica un libro, por ejemplo, en el área de las ciencias, también en humanidades, también es mucho tiempo el que se dedica. En el caso de las artes y el diseño, lo que nosotros publicamos es obra de arte. Lo que nosotros publicamos y damos a conocer a la comunidad, a la sociedad, es obra de diseño, es obra de arte. Entonces, cuando a nosotros nos piden publicaciones, a veces piensan que necesitamos hacer libros, ¿no? Nosotros lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos mostrar es la publicación de las obras, de la pintura, de la escultura, del dibujo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo atrás de ello. Esto, ¿cómo se relaciona con los alumnos cuando los alumnos egresan y regresan? ¿Sí? Regresan a la facultad y dicen, oye, profesor, ¿cómo se integra una carpeta de trabajo? ¿Cómo hago un portafolio? ¿Cómo? Entonces, aquí la actualización de planes y programas de estudio nos ha dado pauta para que al final del semestre nosotros integremos estas asignaturas con la finalidad de que ellos al egresar únicamente gesten un proyecto de creación de obra, de investigación, producción, que es uno de los binomios que nosotros trabajamos actualmente. Hacemos investigación, hacemos producción de obra y el resultado, bueno, se hace evidente en las galerías. Y se les muestra a los alumnos diferentes posibilidades de que ellos empiecen a ser sus propios gestores del trabajo que están realizando. Entonces se vuelve un proceso de gestión. Es investigación, producción y gestión de obra artística. Entonces, de esta manera ellos ya tienen la posibilidad de solicitar exposiciones, de solicitar, de abrirse camino, ¿sí? Para poder ver en dónde encuentran financiamiento, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchas papeleras que pueden dar financiamiento para lo que son los catálogos. Actualmente ya los catálogos impresos están desapareciendo, pero todavía son evidentes, ¿no? Se hacen catálogos digitales, pero bueno, esto principalmente responde a esta necesidad que hay de que los alumnos encuentren un camino en donde puedan mostrar su trabajo. Y bueno, esto también se relaciona con estas asignaturas, ¿sí? Aquí uno de los puntos fundamentales es la integración de los planes y programas de estudio que tenemos actualmente, en donde todo se trabaja a través de proyectos. En este caso se reúnen 3, 4 disciplinas con la finalidad de generar un proyecto artístico y cada una de estas áreas aporta al conocimiento y a la solución de estos proyectos. Y se apoyan con la materia de gestión de proyectos con la finalidad de darlos a conocer. Y de esta forma, las galerías virtuales, todavía los alumnos no están tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque están esperando todavía la galería física, la galería de ir, del cóctel, de quienes se encargan de vender la obra, los vendedores, los dealers que les llaman, los mecenas, todavía tienen esta idea de que se van a encontrar un mecena y los va a financiar, ¿no? Su obra. Pero esto en particular nosotros lo vemos como un soporte de publicación. Entonces, ya tienen el aval de la universidad con el cual se pueden presentar su trabajo. ¿Sí? Bueno, hablando del éxito de este proyecto de galerías virtuales, hay una intervención muy interesante en el chat. La realiza Saraí Rico. Ella, además de saludar, dice, esto es muy interesante y mi pregunta sería, teniendo la experiencia de este proyecto de galerías virtuales, ¿usted consideraría que estas galerías podrían ser llevadas a cabo en cualquier área de formación profesional, ya sea en ciencias duras, sociales, de la salud, etcétera? Muchas gracias, Araí. Sí, sí lo considero porque son plataformas de difusión. Y aquí se consolida parte del trabajo o de la esencia de la función que tiene la universidad, ¿no? La investigación, la docencia, investigación y la difusión y extensión de la cultura. Considero que esto sí es importante porque cualquier área, ¿sí? Incluso en algún momento yo he pertenecido a comisiones evaluadoras y dictaminadoras en otras escuelas y facultades, y la manera en cómo presentan su trabajo, en cómo se difunde, en cómo se divulga, es maravilloso. Y cada una de las facultades tiene sus particularidades, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en el área de las humanidades y las artes, y la forma en cómo trabajan en la Facultad de Arquitectura, híjole, es maravillosa.
porque ahí trabajan por medio de proyectos, con base en proyectos. Entonces está el académico que ve construcción, que ve materiales, que ve instalaciones, que ve diseño, que ve proyecto. Entonces se conjugan todos los conocimientos y al final el alumno tiene la información y la formación de diferentes áreas para poder generar esta formación académica. Y la manera en cómo se difunde es a través de exposiciones anuales. Lo que anteriormente había en la Facultad de Artes y Diseño en la Academia de San Carlos es que los alumnos se titulaban por medio de obra y exponían en las galerías de la Academia de San Carlos. Entonces, en la actualidad nosotros tenemos galerías porque todo el mundo quiere exponer. Quieren exponer en la Academia de San Carlos, en las galerías que están en la parte de la planta baja de la academia, en las galerías antiguas que están en el primer piso, que ahora es el Centro Cultural San Carlos Centro Cultural se denomina. Tenemos las galerías que están acá en Xochimilco, que está en la Galería Luis Nishizawa, y tenemos otras dos galerías acá. Nos apoyamos de los museos en Tasco del Museo Spratling y Casaborda, también para difundir el trabajo que se realiza. Entonces, pero son insuficientes porque tenemos una población aproximadamente de 3.500 alumnos. La última generación que egresa más o menos como de 800 alumnos. Entonces, difundir el trabajo de 800 alumnos a través de estas plataformas es importante, pero bueno, desafortunadamente ahorita también la pandemia no permitió que se hiciera una difusión. Se perdieron muchos alumnos, se perdieron en el aspecto de que no han concluido sus estudios, algunos de ellos pidieron permiso para ausentarse de sus estudios, pero ahorita estamos recuperando todo esto. Estamos enviando información con la finalidad de que nos hagan llegar sus trabajos y de esta manera poder apoyar para la difusión del mismo. La siguiente pregunta se vincula con la anterior, solamente sería que como a manera de complementar. La maestra Larisa Enríquez pregunta: ¿se ha considerado invitar también a los profesores y así promover el sentido de comunidad en la FAD? Sí, tenemos considerados estos, pero principalmente lo que nosotros estamos considerando es la integración de los académicos a la conformación de estos cuerpos colegiados para que nos apoyen a identificar las características y los talentos de estos alumnos. Los profesores tenemos otra manera de divulgar y de difundir nuestro trabajo, y sí es a través de galerías físicas, también es a través de galerías virtuales, pero tenemos otras galerías. Estas galerías se hicieron durante la pandemia. Y durante el proceso de los 2 años de pandemia se diseñaron algunas galerías en donde sí hay recorridos virtuales, ¿sí? Pero son de colecciones permanentes, por ejemplo. Entonces, sí se llegaron a montar algunas exposiciones, se llegaron a proponer algunas exposiciones, pero realmente han sido pocos los académicos que se han integrado a estos proyectos. Aquí la forma en cómo difundimos o cómo divulgamos el trabajo artístico de los profesores se traza a través de convocatorias, ya bajo una comisión de difusión cultural que se encarga de llevar a cabo esto, pero sí es un punto importante, los profesores. Sí, sería muy No, interesante tener esos vínculos para saber sí, también qué es lo que hace el nivel de la academia, ¿no? Y de los sí. académicos, Aquí lo profesores. que tenemos, perdón, doctor Horacio, aquí lo que tenemos nosotros es una propuesta de blogs en donde cada uno de los académicos a través de su blog tiene propuesta de trabajos escritos, síntesis curricular y algunas obras que también permitimos que sean consultadas, ¿no? Entonces, es otra forma también de que nos conozcan los alumnos, pero tienen un enfoque mucho más académico que artístico, ¿no? Gracias, gracias, doctor. No, al contrario. Dafne, ¿tú querías preguntar algo hace ratito? Dafne, Sí. sí, Dafne quería preguntar algo. No sé si prevalece. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Más que nada era un poco dirigida a la pregunta que había hecho Saraí, que se podía como acoger a ciertas disciplinas, ¿no? El hecho de no nada más ser de la Facultad de Artes, sino o de alguna otra disciplina, ¿no? Hay varios alumnos que pues son muy buenos artísticamente hablando, entonces esa era más que nada mi pregunta, si podía acoger a otros profesionistas. Gracias, doctor. No, al contrario, no los podemos recibir aquí, pero sí podemos compartirles la plataforma y ayudarles a que ustedes implementen una plataforma, ¿sí? Realmente esto, para nosotros sería muy,
pues muy importante porque el hecho de compartir esta plataforma, ¿sí? Y lo visual, sí, capta más, ¿no? El hecho que tengamos que hacer lectura de algunos textos, algunos documentos, ¿no? Entonces, cuenten con ellos y con todo gusto necesitan apoyo para ciencias de la comunicación, para otras disciplinas, otras facultades, lo que consideren, tenemos un equipo de trabajo que ha diseñado estos, básicamente es programación, básicamente es implementar diseño web y con todo gusto podemos apoyarles. Entonces, cuenten con el apoyo, nos pueden contactar. A mí me contactan en la Facultad de Artes y Diseño, y con todo gusto por ahí podemos apoyarles. Ok, La, pre- muchísimas gracias. la No, al pregunta de contrario, Adriana Dani. Reyes en el chat va muy Sí. relacionada también sobre precisamente la implementación de galerías en áreas de ciencias de la comunicación, ¿no? Donde también se requieren de portafolios de su trabajo, entrevistas, crónicas, reportajes, notas informativas. Y bueno, yo creo que ahí sí cabe la invitación que hace el doctor, porque hace la pregunta de cómo se pueden implementar por materia, ¿no? Yo creo que es un tema un poquito ya más complejo, ¿no? Pero bueno, ustedes nos digan cómo se podrían implementar. Bueno, aquí Cuayet se tiene una experiencia maravillosa. Cuayet fue y ha sido un aporte muy importante, ¿no? Y principalmente en los últimos 2 años, 3 años, ha sido parte fundamental y el eje primordial, ¿no? Para que nosotros continuáramos aquí, pues en línea y todavía trabajando desde casa, ¿no? Y desde diferentes ámbitos laborales. Pero si se requiere implementar por materias, con todo gusto podemos generar algún tipo de convenio. Sí, yo lo veo ya más en un sentido institucional, bases de colaboración, un convenio que nos permita trabajar, ¿no? Si nos ayudan ustedes con servicio social para alumnos de acá de artes visuales, de diseño y comunicación visual, podemos generar un proyecto de servicio social y con todo gusto podemos hacer algo al respecto. Entonces, cuenten con ello. Vemos las necesidades y las tratamos de satisfacer y de encontrar soluciones viables para todos. Excelente. Doctora Hernández, ¿alguna otra pregunta, observación? Bueno, Sí. adelante. Justo con lo que acaba de decir, serían 2 puntos. Justo porque, bueno, entiendo la razón, pero se insiste mucho en los derechos de autor y el registro de las obras que se crean y toda esta parte legal. Entonces, aquí mi pregunta es voy a decirle difusión. De repente nosotros creamos productos de otro tipo, más enfocados a la enseñanza, formación docente en espacios digitales. Entonces mi pregunta aquí es si no habría problema, incluso tal vez saber si a los artistas les conviene que nosotros pudiéramos usar de repente sus imágenes, su obra, e incluirla en lo que hacemos a modo de difusión, ¿no? Porque, bueno, son cursos generalmente internos para la misma universidad. Es una pregunta. Y la otra, justamente con esto último que se mencionó, de tener ese contacto, porque por lo mismo que nosotros hacemos este tipo de productos, a veces necesitamos de diseñadores, de comunicadores visuales, incluso de artistas que nos apoyen en esas áreas que no son tan comunes aquí en la dependencia. Y cómo podríamos hacer, o bueno, acercarnos, y si ya es de forma más institucional, para hacer tal vez algún programa de servicio social o incluso extender el programa de becarios que se tiene para ver si algunos de los estudiantes de la FAD estuvieran interesados, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el doctor Horacio tuvo ahí ya contacto con usted, entonces, bueno, si es de tratarlo ahí lo vemos, pero sí me parecía importante, bueno, expresar como la necesidad que a veces tenemos y que estamos no integrados, y creo que a algunos nos hacen falta habilidades que tienen otros grupos y no se están aprovechando, ¿no? Gracias. Claro que sí, cuenten con ello. En el mes de noviembre se abre la convocatoria para registro de programas de servicio social y con todo gusto pueden acercarse. ¿En qué facultad están, doctora Mirna?
El programa de servicio social que tenemos nosotros es aquí en la Cuayet. En Nosotros Cuayet. estamos aquí en Transformación Digital, es una dirección Perfecto. de las de Cuayet, y por eso integramos grupos multidisciplinarios y hacemos formación tanto para aspirantes como alumnos y como docentes, ¿no? Entonces, ahí también era donde quisiéramos pues poder compartir la obra de los alumnos y de los artistas que ya tienen ustedes en su galería. Gracias. Con todo gusto. Nos ponemos de acuerdo y gestionamos una reunión de trabajo con la finalidad de hacer un programa, un proyecto que nos permita que nuestros alumnos vayan allá por servicio social o incluso prácticas profesionales o como becarios, con todo gusto. Muy bien. ¿Había otra pregunta? No, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta en los asistentes a esta sala del seminario o también lo pueden dejar en el chat? Ya nada más me gustaría compartirles la parte final de, de la presentación. Son unas diapositivas más, si me permiten. Adelante, adelante, doctor. ¿Sí? Y bueno, parte de esto es nuestra reflexión que generamos nosotros. Al final del año pasado, en noviembre, octubre, hicimos un simposio sobre galerías e investigación en espacios de realidad virtual, que es lo que dio pauta a la siguiente propuesta de un proyecto PAPI. Y en este caso invitamos hasta filósofos, ¿sí? Entonces generamos un proyecto de simposio que nos permitiera este simposio ya fue a nivel internacional, que nos diera pauta para poder conocer otras disciplinas. Aquí un apoyo importante fue de parte de Gerardo Portillo. Él se integra como uno de los museógrafos con una experiencia muy sólida. Él participó en el diseño del salón en la Feria Mundial de Portugal, de Lisboa. Él formó parte del despacho que ganó el concurso del Pabellón de México. Y también estuvo participando el maestro Rodrigo Ramírez, que él es, pues básicamente junto con el maestro Gerardo Portillo, quienes están llevando a cabo este proyecto. Y aquí ya de manera particular, ¿sí? El enfoque del simposio estuvo de una manera muy particular con la creación de un laboratorio. Nosotros hicimos la creación de un laboratorio de realidad virtual. Y aquí se habló principalmente de lo que es el dibujo expandido, visualidad. Entonces ya nos fuimos más a un sentido de ver cuál es el comportamiento que se tiene respecto a la parte de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, desde artistas, desde filósofos, ¿sí? Nos acompañó la doctora Lena Ortega, nos acompañó el maestro Julián López Huerta, el doctor Sebastián Lomelí de filosofía, ¿sí? Rodrigo Ramírez nos apoyó mucho para hablarnos de una experiencia que puso a dibujar a filósofos y a unos científicos. Entonces, él participa en un proyecto PAPIT multidisciplinario y consiguieron resultados muy, muy importantes. Y también invitamos a Aldo Vargas. Él es uno de los primeros diseñadores de espacios o de galerías virtuales aquí en la facultad. Entonces, de repente, muchos nos vimos en el área de haber diseñado diferentes galerías o diferentes espacios de representación y bueno, finalmente lo que nosotros encontramos fue una confluencia, ¿no? En proyectos, nada más que no nos habíamos enterado, ¿no? Entonces, nos acompañó Minerva, nos acompañó Rodrigo, Julián López Huerta, Sebastián, bueno, también estuve yo como parte de la mesa, Miriam, también una, artista, digital, por ejemplo, ¿no? Y Lena Ortega, y bueno, esto fue parte de los resultados y parte del simposio. Tenemos todo el registro de lo que se estuvo llevando a cabo de actividades y, bueno, finalmente vimos con buenos resultados, ¿no? La participación de todos nuestros compañeros, ¿no? Entonces, pues bueno, se les entrega sus constancias y finalmente es lo que concluimos. Y actualmente, bueno, tenemos aproximadamente ahorita 60 participantes en la galería.
están ya distribuidos y están de manera activa y esperamos ahorita la participación de muchos otros compañeros para poder hacer la difusión. Y la difusión se hace de manera particular a cada uno de los alumnos, se les envía un correo electrónico y este fue el equipo del proyecto PAPIT. Estuve, bueno, un servidor como responsable, como corresponsable el maestro Juan Calderón y como participantes la maestra Piña Vázquez, la maestra Ventura Uribe, como becarios en ese momento Rodrigo Ramírez, y en el diseño de desarrollo de web estuvo Carlos Alberto Núñez y Desiree Rodríguez, ¿sí? Y pues bueno, esa es parte de la presentación. Entonces, la información que tenemos nosotros ahorita, estamos por concluir la publicación de un libro. Afortunadamente tuvimos partida presupuestal para edición de libros y para el mes de octubre presentamos el libro sobre el proyecto PAPIT y son reflexiones y el trabajo que se desarrolló a lo largo de estos 4 años del proyecto PAPIT. Ok, muy interesante. Pues gracias por compartirnos esta experiencia, que sin duda es muy enriquecedora, doctor Ulises Verde. A mí me quedan, realmente tiene mucha beta para explotar desde el punto de vista de cómo un proyecto cifrado en la línea de arte, en el cual sabemos cuáles son las complejidades a la hora de implementar en sistemas digitales, ¿no? Porque haya habido ciertas resistencias incluso para la enseñanza de esta materia, de este campo en estos sistemas digitales. El haber logrado un proyecto de este tipo, bueno, es realmente un éxito, ¿no? Bastante plausible. Me gustaría que nos ofreciera, nos regalara una reflexión al respecto de esto, ¿no? De este contraste entre lo analógico y lo digital. ¿Qué es lo que se puede rescatar del haber implementado una galería virtual, en este caso, para ofrecer obras de arte de estudiantes, ¿no? Desde el punto de vista de sus ventajas y desventajas o de lo enriquecedor que ha sido esta experiencia? Bueno, pues para mí ha sido muy satisfactorio el hecho de poder implementar este proyecto. Finalmente fue un proyecto institucional, pero con base en una necesidad. Yo cuando presenté por primera ocasión mi trabajo artístico en Florencia, fue a través de una invitación de obra que presenté yo en Ecuador. Y el recorrido para llegar a Florencia fue muy largo y muy arduo, porque tuve que ser sometido a una evaluación, a una valoración del trabajo. Afortunadamente pasé los filtros, sí, pero fue una inversión muy grande de tiempo. Y para mí no era, bueno, más bien para mí era viable que esta experiencia yo se las compartiera a los alumnos, con la finalidad de que ellos no transitaran por tanto tiempo con esto, ¿no? Entonces a mí me pedían publicación. Entonces tenía algunas publicaciones del año 94, 95 en periódicos, pero no tenía más información reciente. Tenía publicación de algunos catálogos, pero eran colectivos. Entonces sí fue muy complicado desde armar una carpeta de trabajo. ¿Por qué? Porque yo muchos años me dediqué a la docencia, pero cuando decido dedicarme ya a la parte artística, ya a la parte profesional, a la parte de producción, pues sí fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo, fue mucho diseño, fue eh, pues invertir, ¿no? Tanto dinero como mucho tiempo. Entonces, cuando yo regreso y veo las condiciones de nuestros alumnos, digo, no es posible que tengamos que pasar por todo esto. Tenemos que hacer adecuaciones, modificaciones, y de ahí eh, surge la propuesta del proyecto PAPIT. Cuando hago la propuesta del proyecto PAPIT, al año me entrevisto con el director en ese momento de la facultad y él me dice, no, ¿por qué te adelantaste a hacer este proyecto? ¿Sabías que venía una pandemia? Le digo, no, no sabía que venía una pandemia. Me dice, pero es la forma en cómo podemos solucionar ahorita esta parte. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros alumnos que puedan tener una exposición? Y yo apliqué la misma técnica, ¿no? En diciembre del 2020 tuve una exposición individual de un proyecto que generé en Italia. A mí me tomó la pandemia en Italia y tuve la oportunidad de poder hacer tomas fotográficas y posteriormente hice la publicación de un libro sobre la ausencia
de toda la gente que estábamos en Italia como turistas o como ciudadanos, que nos tuvimos que guardar bastante tiempo y que bueno, se pudo captar algunas fotografías y algún material para poderlo publicar posteriormente donde Italia estaba vacía. Entonces, esto para mí ha sido pues un camino largo porque fueron muchas pausas dentro de este proyecto Papit, pero que finalmente ahorita está naciendo. Para mí ahorita 2023 es el año más importante de este proyecto Papit porque es en donde vamos a empezar a recuperar y a gestionar la difusión del trabajo de nuestros alumnos. Entonces, pues muy agradecido también con Quayet porque estos son espacios académicos y también espacios de divulgación que nos permiten dar a conocer el trabajo que se realiza en otros espacios. Así es que yo les agradezco que nos den este foro para poder dar a conocer el trabajo que realizamos en la Facultad de Artes y Diseño. Pues queda la puerta abierta para todas las intervenciones que quiera hacer aquí, doctor Ulises. Te agradecemos nuevamente y te deseamos obviamente éxito en el próximo papel, ya con tecnología de relado metal y quedamos muy ansiosos y a la expectativa de los resultados. Queremos, por lo pronto, mostrarte la constancia de participación en este ciclo de webinarios en torno al Laboratorio de Creatividad Educativa, que te haremos llegar, obviamente de manera digital, o si tú lo decides también de manera analógica, en su momento. Y bueno, pues sin más, te damos las gracias. No, Y al con eso contrario, muchas terminamos gracias. este webinar y los invitamos a el próximo webinar denominado Diseño y Comunicación Visual para la Divulgación de la Ciencia, algo relacionado, impartido por por la doctora Marta Patricia Alcaraz Flores, el próximo miércoles, ya lo saben, 6 de septiembre a las 17 horas. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y feliz tarde. Gracias, gracias y buenas tardes a todos. Chao. Chao.